tenemos la invitación al señor doctor Gustavo Yalca, quien estuvo presidiendo el Consejo de la Judicatura por muchos años, desde el 2012 aproximadamente hasta el 2017, y que efectivamente implementó una serie de cambios en el gobierno del señor expresidente Rafael Correa, y que efectivamente en el momento de hoy, al día de hoy, queremos escuchar su posición, también queremos escuchar su opinión sobre el actual estado del sistema judicial en el país. Me confirma producción si ya tenemos enlazado al doctor Yalca. Doctor Yal, primero, muy buenos días. Fernando, buenos días. Sí, te escucho muy bien, también la señal es muy buena. Gracias por la invitación, un gusto estar en tu espacio y con gusto pues atender tus inquietudes. Doctor Yal, el día de ayer una persona que vio el post de la entrevista con usted, la publicidad de la entrevista, me hizo un comentario en mis redes sociales que me pareció bastante sentido y se lo quiero comunicar a usted. Pregúntele al doctor Yal cuál es su sentimiento. Él que edificó en gran parte desde Projusticia y luego desde el Consejo todo este sistema judicial actual que efectivamente fue sacado de una era bastante retrógrada y que usted fue gestor de un avance significativo en la misma. ¿Cómo usted siente, como arquitecto de esa transformación, el estado actual de la justicia en el Ecuador? ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo se siente usted con todo lo que ha pasado en los últimos meses? Fernando, parecería que no, pero esas son unas preguntas difíciles de responder porque es una tremenda frustración, es doloroso realmente, porque mira, las cosas que se lograron hacer, y no digo que haya sido perfecto todo, pero lo que se logró hacer, que no fue poco tampoco, fue con gran esfuerzo, con mucho trabajo. Fíjate que reformar, Fernando, y tú lo debes saber, reformar el Estado, una de las áreas más difíciles de reformar del Estado es justamente la justicia. Porque la justicia normalmente tiene una visión bastante conservadora de sí misma. Carecen de habilidades en la administración, en la visión estadística, en los análisis de la eficiencia. Los abogados en general, muchos se consideran medios de la verdad y no están dispuestos a ver otras visiones jurídicas. Es un mundo complicado el de la justicia. Reformar la justicia es difícil y en el Ecuador se logró con mucho esfuerzo y se logró con mucho trabajo, generando consensos. Fíjate que se criticaba que no, se generaban los mínimos consensos para poder avanzar y también con mucha rapidez y agilidad. Poder transformar un sistema de justicia, Fernando, en el que nosotros heredamos, donde más del 40%, casi el 50% de las audiencias que se convocaban no se instalaban, por ejemplo, mal terrible, culturalmente considerado normal. Algunos fiscales y jueces nos decían, bueno, pero ¿cuál es el problema que se instale la primera? Podría ser la tercera o la cuarta. Nos lo decían como una cosa normal. Pues cambiar la cultura, dar los recursos, tener un plan estructurado en las diferentes áreas, acceso a justicia, pensar en el ciudadano, lograr que esa cultura se vaya instalando. Un tema de carrera judicial con estabilidad, pero también con evaluación de desempeño, otro tema cultural, aceptar que como jueces debemos ser evaluados. Y la mayoría de jueces, muchos, ya lo entendieron que el tema es ciudadano, es visión de servicio público. Y no le tenían miedo ni al sistema disciplinario ni a la evaluación de desempeño. Eso sí, los vagos sí, y los corruptos peor. Pero ya el juez normal ya instaló en su mente que el tema de la evaluación es correcta porque hay que servir a los ciudadanos. Pero ahora ver un sistema de justicia que ha perdido esa visión de ciudadanía, que ha perdido, que no se le dan los recursos, que no hay una planificación real, que ya ni siquiera nos preocupamos ni del funcionario, peor del usuario. O sea, ya ni nos ocupamos de que los jueces tengan una condición digna del trabajo. Hasta los baños no funcionan, o sea, ya ni eso. Entonces los jueces, los funcionarios tienen condiciones muy malas de trabajo, se ha deteriorado mucho su trabajo y sus condiciones y peor aún el usuario. Hemos vuelto al tema de las largas horas de espera que nosotros heredamos. Nosotros heredamos un sistema así, y no solo de horas de espera, sino que le decían al ciudadano luego de 3 horas que vuelva mañana, y luego de 3, 4 días le daban acceso a un archivo. Nosotros logramos resolver buena parte de ese problema y en muchos lugares nos pusimos la meta de la atención en 10 minutos y se logró. En muchos lugares estábamos obsesionados con bajarle a 5 minutos, que la gente llegue y no haga una fila más de 5 minutos. En muchos lugares se logró, en otros más complejos se acercó a una atención de 15, 20 minutos, pero no de horas. Hoy vemos horas de espera y filas por todo lado. Es realmente doloroso. Por eso te agradezco el espacio, porque además es importante, Fernando, subrayar algo y quiero decirlo. Estos problemas tienen solución y hay que volver a las soluciones. No es algo que no tenga solución. Necesitamos que la ciudadanía nuevamente mire y apunte a las soluciones y que las autoridades tengan la dolencia, que no sean indolentes,
de mirar la situación de los usuarios y apuntalar las soluciones técnicas, los problemas técnicos con soluciones técnicas, los problemas legales con soluciones legales y los problemas políticos con real voluntad política de servir a los ciudadanos. Los problemas sí tienen solución. Doctor Jack, y justamente en ese sentido vamos a profundizar. A ver, efectivamente, es un tema técnico, pero el problema parece que viene desde el mismo Consejo actual de la Judicatura, que toma decisiones más políticas o que va con el viento y la marea del decir popular, de la opinión popular y toma medidas a veces no técnicas, pero sí políticas. Su opinión del actual Consejo, doctor, yo sé que es delicado el tema, pero realmente muchos, me incluyo en el tema, muchos estamos frustrados con la actual administración de justicia. Entonces, si no opinamos, si no decimos lo que pensamos, si no creamos espacios de diálogo para poder cambiar las cosas y tomar rectificaciones, porque sí hay que volver a lo que funcionó, nunca vamos a salir de este escollo, de este bache en el cual ha caído el sistema de justicia. ¿Cómo podemos cambiar este manejo político y no técnico del actual Consejo de la Judicatura? Fernando, si como tú dices, delicado por una razón, como yo fui presidente del Consejo, pues parecería entonces que uno va a decir, yo lo hice mejor. No se trata de eso. Yo lo que sí haría un llamado es a lo siguiente. Mira, yo también recibí una administración con problemas, pero si ustedes revisan archivos, yo nunca me detuve a decir el de atrás me dejó así, el de atrás hizo mal. Que pueden haber problemas. Yo ya envié a las autoridades pertinentes que hagan los análisis pertinentes, Contraloría, Fiscalía, y que ahí vean esas autoridades en su rama de competencia lo que tienen que hacer. Yo me dediqué a resolver problemas. Tuve la suerte de tener un gran pleno del Consejo de la Judicatura también, de gente técnica, de gente conocedora. Esto no fue una obra personal, esto fue una obra de equipo. Tuve la gran suerte de tener vocales del Consejo con esa misma visión ciudadana y con conocimiento técnico, gente que había trabajado mucho en reforma judicial. Y me rodeé de técnicos. Entonces, de esa manera, la justicia pudo encontrar soluciones en esa área tan complicada y tan difícil. El primer llamado, y lo hago con la mayor sencillez, es resuelvan los problemas. Dejemos de criticar al de atrás, porque eso es síntoma de mediocridad. No aparezcan como mediocres, aparezcan como eficientes. Resuelvan los problemas. Si ustedes encuentran uno y creen que lo pueden hacer mejor, háganlo mejor. Lamentablemente, la evidencia nos muestra que han ido en sentido contrario, que han habido grandes retrocesos. Miren, hay unos que critican, ¿no? Y dicen en redes, a veces dicen, los consejos de judicatura deberían dedicarse al papel higiénico, al papel, a la impresora, a la limpieza de los baños. Lo dicen con cierta ironía para atacar las funciones del consejo. Digo, bueno, pero ni eso están haciendo ahora, pues. Porque ya no hay toners. Los abogados volvieron a lo que pasaba en 2007, antes de la reforma judicial nuestra, que arrancó realmente en el año 2013 con la presidencia que tuve el honor de hacer. En las que se daba pues $5 para que te saquen las copias. Así era, Fernando, tú lo sabes. Y lamentablemente se ha vuelto a eso. No funcionan las copiadoras, no hay los insumos básicos y mínimos. Entonces tiene que haber una planificación. ¿Qué está pasando ahí? Y deben demandar los recursos si es que en efecto hacen falta. Pero una cosa que nosotros hicimos y que yo recomiendo que se haga. Los recursos que se demandan a finanzas deben hacerse en función de un plan. Un plan que además le demuestre a finanzas la tasa de retorno de la inversión. De tal manera que finanzas no tenga pretexto para decir esto es un gasto innecesario, esto es un gasto que no tiene retorno. Primero, que invertir en justicia es invertir en derechos de los ciudadanos, es invertir en la dinamización de la economía, porque pongo un ejemplo siempre para la ciudadanía, una herencia que tiene años que no se resuelve en un juicio es la economía de todos los miembros de esa familia que está estancada porque no se resuelve el tema de la herencia. Entonces, si se resuelve el tema de la herencia, no en 6 años, sino en 6 meses, entonces la economía familiar se dinamiza y la economía de la sociedad también se ve contagiada de un dinamismo. Esa es la importancia de la sociedad, de la justicia y la solución rápida de conflictos en una sociedad. Y los planes de reforma judicial tienen que apuntalarle hacia el gobierno la demostración de las tasas de retorno que tienen en esa inversión a nivel de oralidad procesal, a nivel de infraestructuras, a nivel de eficiencia en el juzgamiento de delitos flagrantes, etc. Hay que bajar a lo técnico realmente y dejar estos discursos que solamente buscan afectar a otros y que no le interesan al ciudadano. ¿Qué le interesa al ciudadano decir yo soy mejor que el anterior o el anterior tiene la culpa? Al ciudadano lo que le interesa es que le resuelvas el problema y que seas más eficiente en el servicio público. Doctor Yalc, y desde el punto de vista jurídico, ya hablando con el jurista, usted es doctor en jurisprudencia y conoce del tema, ¿cuál es su criterio ya como jurista de esta lluvia de habeas corpus que ha venido padeciendo el Ecuador las últimas semanas, los últimos meses? También viendo el reconocimiento del propio Estado
aquí, en este espacio, tuvimos al ministro del Interior reconociendo que no pueden garantizar la integridad de los privados de la libertad. Pero por otro lado, también vemos una lluvia de habeas corpus y pronunciamientos disparejos de la función judicial. Su criterio personal como jurista. Fernando, mi criterio personal es el siguiente. El primero es que debemos separar los aspectos que son estrictamente ficcionales, que pertenecen al criterio del juez en cada caso, donde nadie debe meterse, y los temas de aplicación correcta de la norma, de la competencia del juez, donde podrían existir aspectos de inadecuada aplicación del derecho, de abuso del derecho o de incluso infracciones disciplinarias de los jueces que deben tramitarse ahora ya no directamente en el Consejo de la Judicatura, como la competencia que tenían antes, sino ante la instancia superior, también hecha por jueces, para que califiquen la infracción disciplinaria. Son dos aspectos que primero deberían diferenciarse. Si en la actuación de un juez, la ha hecho en el marco de la normativa, de las garantías constitucionales previstas para el habeas corpus y de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, no podríamos identificar ahí una infracción en la aplicación del derecho, un abuso del derecho o una calificación de error inexcusable o de negligencia manifiesta, que en este caso ahora el superior debe hacerlo primero para que luego el Consejo de la Judicatura actúe. Nos puede gustar o no ese sistema, pero ese es el que ahorita hay. Antes podía actuar el Consejo de la Judicatura de oficio. Nos gustaba o no ese sistema, pero es el que había antes, ese ya no hay ahora. Pero lo que nunca hay, ni antes ni ahora, es que ingreses en el territorio jurisdiccional del juez. Si el juez es competente y dentro del proceso se proveen las pruebas pertinentes e incluso la entidad pública accionada ni siquiera presenta pruebas en contrario porque tal vez no lo podía hacer, en el caso, por ejemplo, del ingeniero Jorge Glass, entonces el juez decide lo que puede decir en función del mérito. Ahora, que a alguien no le guste esa decisión y entonces tenemos que activar lo disciplinario, me parece una aberración. Una aberración. En algunas ocasiones se nos quiso atribuir a nosotros aquello, jamás se logró probar. Pero sí me parece ahora que a confesión de parte relevo de prueba, porque si te reúnes en las más altas autoridades del Estado y el objeto de la reunión es darle un oficio a la Corte Constitucional para que cambie sus decisiones, parecería que lo que les ha preocupado es el contenido jurisdiccional de un juez. Entonces, una de dos, o es jurisdiccional y por lo tanto no hay margen disciplinario, o es un tema disciplinario y el juez de alzada en el sistema actual debería calificarlo. Pero no corresponde al Consejo de la Judicatura el inmiscuirse en aquello. Fernando, en definitiva, la Corte Constitucional abrió una puerta, a algunos les parece bien, que ahora los jueces, la competencia de los jueces es mucho más amplia para conocer este tipo de acciones. Creo que ahí la Corte Constitucional, que tiene amplios poderes y que creo que ha respondido correctamente al oficio que le envió la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, creo que lo respondieron como debían responder. Pero también creo que, siendo conscientes de que tienen amplísimos poderes, no se conviertan en lo que en Europa llaman el gobierno de los jueces, que nadie les toca y que deciden lo que crean de decidir. Que deban tener mucha claridad en sus decisiones y también dar las orientaciones pertinentes, casi reglamentarias, diría yo, para que la Escuela de la Función Judicial oriente a los jueces en la aplicación correcta de sus disposiciones jurisdiccionales, que en el sistema neoconstitucional que tenemos le da a la Corte Constitucional amplísimas competencias casi legislativas, muy poderosa la Corte, y por lo tanto también sus decisiones deben ser muy meditadas. Doctor Yal, para finalizar, una última pregunta. Esta facultad que tenía el presidente del Consejo de la Judicatura de poder suspender de manera provisional a los jueces, que fue perdida por un pronunciamiento de la Corte Constitucional y que motivó la renuncia, o así fue como nos hizo saber, de la expresidenta del Consejo, la doctora Maldonado, a su criterio, ¿es positivo que le hayan retirado esta facultad preventiva que tenía el presidente del Consejo o ha acarreado un desbarajuste haberle quitado esta medida excepcional que tenía el presidente del Consejo para poder suspender provisionalmente a un juez que se encuentre cuestionado por su proceder? Fernando, la respuesta a tu pregunta debe hacerse a la luz del principio de la independencia judicial, que es el que se pone en juego de alguna manera a la hora de hablar del sistema disciplinario y estas competencias preventivas como el tema de la suspensión provisional de un juez, a la luz de la independencia judicial. Y yo siempre quiero partir de un concepto fundamental en esto. La independencia judicial, Fernando, no es un derecho de los jueces. La independencia judicial no es un privilegio del juez.
La independencia judicial es un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a tener jueces independientes. Entonces la independencia se convierte en un medio, no en un fin en sí mismo. Es un medio para servir mejor. Ahora bien, si el ciudadano se considera que se ha afectado su derecho en temas fundamentales como por ejemplo la transparencia, un juez que no actúa de manera transparente es un juez que no es independiente, que ha afectado su independencia, que depende de algún poder económico, político o interés personal. Por eso deja de ser independiente. Y se refleja mucho en lo que se llamaba o se llaman las negligencias manifiestas, porque para actuar de manera negligente, de manera manifiesta, hay que haber perdido independencia. Para cometer un error inexcusable, realmente hay que haber perdido independencia. Entonces vienen el sistema disciplinario a tratar de ¿qué? De garantizar independencia. Para eso está el sistema disciplinario, para garantizar independencia, no para afectar. Una mala aplicación podría afectar esa independencia. Una buena aplicación más bien busca garantizar. Sobre esa competencia, Fernando, esa competencia busca evitar daños mayores, como cualquier medida preventiva y cautelar. No suspendía al juez de sus remuneraciones, solo de sus actuaciones, hasta verificar si un tema tan relevante podía tener algún daño específico. Esa competencia no se la creó en el 2008, como algunos dicen. Esa competencia existía en el Código Orgánico de la Función Judicial desde hace años, en la Ley Orgánica de la Función Judicial desde los años 70, en manos del presidente de la Corte Suprema. Cuando la competencia disciplinaria pasó al Consejo de la Judicatura, esa competencia pasó con la ley al presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora se dice que no debe ser una decisión del presidente, sino del Consejo. Es ponerle un obstáculo administrativo a una decisión que también debe ser motivada, que no es cualquier decisión. Pero bueno, si es que es así, si la Corte considera que es así, ese es el modelo que ellos consideran, lo que tiene que hacer el Consejo es ser mucho más ágil y si encuentra que puede haber una situación muy grave, pues reunirse, motivar y suspender. Pero ojo, esa suspensión tiene que ser extremadamente bien motivada, que justifique luego el avance de un sistema disciplinario. Son modelos, no existen solo en el Ecuador. Lo que deben hacer es aplicarlo correctamente. Muchas gracias, doctor Yal. Realmente agradecer por su presencia el día de hoy. Sus criterios y sus conceptos siempre son muy claros. La actuación o el Estado es realmente la palabra de la función judicial, de la administración de justicia, de todo lo que se había formado y logrado en administraciones, en su administración, doctor Yal, realmente poco a poco se está perdiendo. Y es un padecimiento y realmente es un sentimiento de frustración ver el actual estado de la administración de justicia, la infraestructura que se pudo lograr y los avances que se dieron en su administración en este momento colapsados. Realmente hemos vuelto a lo de antes y parece que no tenemos salida de aquello. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, doctor Yalca. A usted, Fernando, a su disposición siempre. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias, doctor Yalca. Bueno, el día de hoy hemos tenido también la presencia del señor ministro de la Producción, quien nos ha dado una visión global de su administración y los logros de su cartera y sus 4 viceministerios. Un ministerio bastante grande, como él mismo lo ha dicho, que ha tenido muchos logros y es digno de reconocerlo. El Ministerio de la Producción tal vez es el ministerio que más beneficios ha conseguido para los ecuatorianos durante este casi primer año de gobierno del presidente Lasso. Es cuestión de revisar las cifras y ver los avances que hemos tenido en esa cartera de Estado. También hemos tenido la presencia del ex presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, quien nos ha dado su visión del actual estado de la justicia y el cómo efectivamente muchos ecuatorianos se encuentran frustrados ante la situación de la misma. Las salidas son técnicas, no políticas. Las salidas son técnicas, no demagógicas. Lo que se hizo bien, lo que se pudo lograr, se tiene que mantener. Ese es un Estado democrático, que se mantenga lo bueno, que se subsane y que se restablezcan las cosas que tal vez se fueron positivas y fueron luego desconocidas y pueden ser vueltas a tener en consideración. Eso es la democracia, avanzar, yendo siempre para adelante, pero desconocer los logros que Ecuador alcanzó en la administración de justicia, en un correcto funcionamiento, al menos avanzado, bastante, muy avanzado para lo que era anterior a la administración del doctor Yalt, es desconocer una realidad que todos los que utilizamos el aparato judicial la vivimos en la actualidad. Hoy la justicia está colapsada. Hoy la administración de justicia no sirve, está realmente paralizada. Los juzgados
no tienen una infraestructura que pueda servir a la ciudadanía, no dan un ambiente de trabajo óptimo, no dan ni siquiera los mínimos requeridos para que los abogados, los usuarios y los señores jueces y toda la función judicial con sus servidores puedan dar el servicio que el ciudadano merece, que al menos puede aspirar con el pago de sus tributos, muy altos, bastante altos en la actualidad en el país. Eso vivimos en el Ecuador y va a ser motivo y es motivo de una investigación que vamos a sacar la próxima semana para analizar el cómo y el por qué hemos llegado a la actual situación en la administración de justicia, sobre todo en la provincia del Guayas. Vamos a estar pendientes de aquello y vamos a anunciar en nuestras redes sociales y también aquí en su canal Armonía TV.